Damos inicio a este podcast llamado Noticreo, donde vamos a estar con mis compañeros Juan José, Luisa y yo la presente Nicole. Vamos a plantear la pregunta iniciando esto: ¿qué son los falsos positivos? Se le denominó falsos positivos a las muertes que se llevaron a cabo injustamente a personas inocentes, haciéndolas creer que eran bajas efectivas de los militares frente a la guerrilla. Fueron más de 6.000 personas víctimas de estos actos que ocurrieron entre el año 2000 y el año 2010, el cual tuvo su zona fuerte en el sector de Soacha y Ciudad Bolívar. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a tener énfasis en la pregunta: ¿quién fue el encargado de dar la orden a los falsos positivos? Hay que tener en cuenta de que los falsos positivos se dieron durante el tiempo largo de mandato del presidente Uribe y que cuál era cabecilla de la orden, según lo que se supone. También en calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general Henry William Torres Escalante, el mayor Gustavo Enrique Soto Brancamonte, el teniente coronel Germán Alberto León Durán y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo. También el ministro de Defensa de aquel año, Camilo Ospina. Ahora vamos con los testimonios de las víctimas. Yamil Rodríguez fue el único sobreviviente de los falsos positivos. A él lo atrajeron con mentiras para darle un supuesto trabajo. Cuando él llegó al sitio al que habían acordado, lo recibieron a bala. Obviamente cayó hacia la tierra, él nos relata, y él dice que se acuerda de cómo le botaron un arma en la cabeza. Él, malherido, trató de huir de ese lugar lleno de barro, y así es como ahora es el único sobreviviente de los falsos positivos y nos cuenta su historia, el cómo lo engañaron y cómo casi hace parte de dicha tragedia. Otro caso que podemos tener en cuenta es de unos bachilleres que estaban en busca de trabajo, de nuevas oportunidades para su vida, donde recibieron una propuesta de trabajo para ir al campo, y ellos, pensando de que era un trabajo que podían brindarles nuevas oportunidades, se subieron a un camión, y cuando ya les dieron los trajes que se tenían que poner, ya sabían que los iban a matar. Cuando ya se bajaron, los recibieron a balazos, y esos fueron unos de los casos que podíamos encontrar en Chulavita. Yo les voy a contar otro testimonio, pero ya no es desde las víctimas, sino desde el victimario. Es de un cabo del ejército de dicha época, de esos años, es Néstor Guillermo Gutiérrez. Él se reunió con los familiares de algunas de las personas que él mató. Cruelmente, así a sangre fría, les dijo a los familiares de esas personas que él mató, cómo las mató, cómo le dieron la orden. Él, en, en este caso, le cuenta a una madre, el cual él mató a su hijo, le cuenta cómo a él le dieron la orden, cómo le dijeron que había bajado del pueblo eh, en bicicleta y que era tal y tal así. Y él fue el que le dio las indicaciones para que se fuera a tal lado para que lo matara. Cruelmente, así le dijo a todos los familiares cómo lo mató, aunque él dice que está muy arrepentido. Eh, unas disculpas no enmiendan dicho dolor que generó en todas estas familias. Otra de las víctimas que tuvo más impacto fue la historia de dos hermanos, los cuales pues la mujer tenía 18 años y el hombre tenía 25. La mamá estaba de cumpleaños y decidieron ir al pueblo a comprar una torta sí, para la mamá. Entonces ellos, al comprar la torta, fueron parados por dos paramilitares, los cuales les dijeron que subieran a un camión.
y los trasladaron 45 kilómetros al sur del Tolima, en donde se los dieron a dos jóvenes militares, los cuales los fusilaron ahí. La mamá sin razón alguna de por qué los hijos no habían vuelto del pueblo, decidió ir a la fiscalía a denunciar el caso. Y 3 días después le dijeron que habían encontrado a los hijos en el norte del Tolima, los cuales eran bajas de la guerrilla. Nos queda la pregunta, ¿quién fue el que mandó a hacer los falsos positivos? Pues el Ejército Nacional de Colombia estuvo investigando sobre este caso y concretó que Uribe fue uno de los que mandó la orden para que los mataran, ya que no estaba haciendo nada al respecto de la violencia que había en ese entonces. Claro que Uribe negó toda la situación, pero también tenemos como sospechoso el ministro de Defensa, Camilo Ospina. Obviamente Álvaro Uribe y Camilo Ospina negaron todo esto, pero las investigaciones nos señalan todo lo contrario, ya que ellos tuvieron la mayoría de ya que todo los incrimina a ellos, ya que señalan que ellos fueron los que tomaron las decisiones y fueron los que mandaron a matar a estas víctimas y hicieron pasar mucho dolor a estas familias que solo querían que sus hijos o los que fueron secuestrados para matarlos salieran adelante. Y así es como concluimos este podcast, el cual tratamos de resumir lo máximo posible de lo que fue el caso de los falsos positivos, la cual fue una verdad desgarradora para nuestra historia en Colombia, ya que tener que saber y muchas personas vivirlo en carne propia, lo que fue que mataran a personas inocentes por acusaciones que no eran reales.